Seguim ja amb aquesta darrera ponència del matí, una ponència que aborda el següent tema, com sobreviure al FOMO de la intel·ligència artificial. D'entrada, FOMO, què vol dir aquesta paraula? N'han sentit a parlar? Alguna vegada n'han sentit a parlar algú? Doncs FOMO són unes sigles en anglès que volen dir Fear of Missing Out. Es podrien definir com la por a perdre's alguna cosa. Per tant, és una sensació, podríem dir, d'ansietat, d'angoixa tecnològica, de la por, el que dèiem, a perdre's alguna cosa amb tots aquests avenços tecnològics i aquests constants canvis. Un exemple, doncs, per exemple, quan ens perdem el darrer telèfon intel·ligent que ha sortit al mercat o quan ens sentim aclaparats per la gran quantitat d'informació que hi ha al nostre abast. La IA, i en general i en particular la IA generativa, és una font segura de FOMO per l'elevat ritme en què tot avança i el que dèiem, per els elevats canvis constants. Tot seguit, Javier Coronado, científic de dades de Telefònica Tech, i Sara Martínez, enginyera en vendes d'IA i dades d'IBM, ens mostraran algunes estratègies de com sobreviure al FOMO de la IA generativa. Endavant, Javier, Sara. Muchas gracias. Buen día, buenos días. Esta es mi compañera Sara Martínez, Technical Sales Engineer de AI Data de IBM, y mi nombre es Javier Coronado, Senior Data Scientist en Telefónica Tech. Y vamos a hablar efectivamente de cómo sobrevivir al FOMO de la IA generativa. Me han hecho spoiler porque iba a preguntar que cuánto sabéis lo que era el FOMO, ya no puedo preguntarlo. Pero lo que vamos a ver es básicamente que, como creo que todos sabemos aquí, es completamente imposible estar hoy en día al día de todo lo que pasa en IA generativa. Estos son algunos, solo algunos, de los titulares que han ido surgiendo en las noticias en el primer semestre del año, ¿vale? Podría estar aquí toda la conferencia poniendo más y más y más titulares, y todos los titulares son importantes, lógicamente. Cualquier departamento de IT, de innovación, de inteligencia artificial de cualquier empresa, nos sentimos así. Es decir, no podemos más, no podemos con tanta información constantemente. Pero al mismo tiempo, esto ha llegado para quedarse, ¿no? Todas las agencias de ratings, aquí tenemos algunos sospechosos habituales, McKinsey, Gartner, antes se ha hablado también de las predicciones de todos estos agentes para los próximos años, coinciden en lo mismo, ¿no? Pues, oye, esto está generando mucho valor, va a tener una adopción masiva por parte de todas las empresas en los próximos años, va a cambiar la forma en la que trabajamos en las empresas, va a suponer una inyección de capital monstruosa, lo ha comentado antes la compañera. Es decir, que esto parece que tenemos que estar al día porque es el futuro e incluso es el presente en muchos casos. Y no solo es humo, es decir, no es que estas empresas de rating se hayan puesto todas de acuerdo para decir vamos a decir que todo esto es increíble, pero en realidad no hay nada detrás. No, porque si nos fijamos en Hugging Face, que es el mayor repositorio de modelos de IA generativa que hay hoy en día, bueno, aquí pone 700.000, me he fijado esta mañana, hay 1 millón ya. Tenemos 1 millón de modelos de IA generativa, ¿de acuerdo? Es decir, esto ha llegado para quedarse. Hay 40.000 modelos nuevos cada mes. Aquí veis una curva que acaba en 2023. Esto pues se sale de la pantalla ya. Es decir, estamos hablando de un volumen de trabajo que se está realizando, trabajo técnico impresionante. Creo que nunca habíamos visto un volumen semejante. Y el FOMO, pues efectivamente, se define en inglés como el fear of missing out, es decir, la ansiedad de tener que estar constantemente pendiente de lo que otros están haciendo. Pues lo típico de cuando salen los colegas y dices, me quedo en casa porque no me apetece, pero luego estás todo el rato diciendo, ¿qué están haciendo? Se lo estarán pasando mejor que yo, ¿verdad? Seguro que sí. Pues es básicamente eso, es decir, me estoy perdiendo algo, me estoy perdiendo el último modelo, la última innovación, la última novedad de la plataforma X. Pero realmente es necesario que estemos tan ansiosos con todo. Es decir, tenemos que conocer la última tendencia de todo el mercado para hacer proyectos de IA generativa. ¿Nos podemos quedar atrás si no? Y sobre todo, y más importante, ¿vamos a fracasar en nuestros proyectos de IA generativa por no estar hiperactualizados? Pues nos gustaría deciros que no, que tranquilos, que no pasa nada, ¿vale? Hay que saber un poco de qué va el tema, lógicamente, pero no hace falta estar obsesionados. Os vamos a dar, tanto mi compañera Sara como yo, digamos, 4 consejos a la hora de, bueno, pues de lidiar con esta ansiedad y de hacer proyectos de IA generativa de forma tranquila o pausada, o lo más pausada posible. El primer consejo que os vamos a dar es este. Algunos casos de uso son IA clásica. Yo es que me resisto a llamarla clásica o tradicional, prefiero hablar de IA no generativa. Y no todo es IA generativa, es decir, no es solo todo lo que reluce.
La IA generativa no va a sustituir a la IA clásica, la va a complementar. Es que son cosas diferentes, ¿vale? Porque hemos oído mucho en los telediarios, en los periódicos, bueno, esto ya acaba con todo lo que existía antes, ¿no? Es como borrón y cuenta nueva y el nuevo paradigma es este y se acabó. No, sigue habiendo IA generativa e IA no generativa y no pasa nada, son cosas diferentes. Hay casos de uso que no requieren este tipo de tecnologías, que con un algoritmo estándar funciona perfectamente. Y esto a mí me recuerda mucho a lo que pasó hace unos años con el tema del business intelligence, que cuando empezó el machine learning, todo era machine learning, toda inteligencia artificial, porque eso, pues claro, vendía mucho. Pero en muchos casos decías, esto no es machine learning, esto es business intelligence, esto es un perfilado y un análisis descriptivo de toda la vida, ¿de acuerdo? Muy avanzado, muy chulo, pero no es machine learning. Pues hoy en día pasa lo mismo, nos están vendiendo muchas veces que todo sea generativa y dices, pero si esto es una red neuronal no tiene por qué ser generativa, depende. Entonces, calma, tranquilidad, no pasa nada. Lo que sabíamos hasta hace 2 años sigue valiendo hoy en día, no está desactualizado. No solo es que sea complementaria, es que en casos de uso que tienen que ver con el lenguaje natural, ¿vale? Que es donde la IA generativa pues, lo está partiendo, lógicamente, aun en esos casos la IA tradicional tiene ventajas, ¿vale? No es todo IA generativa en el campo del lenguaje. Aquí hay 3 ventajas muy sencillas. Explicabilidad, lo contaba el profesor Ramón López hace un momento. Estos modelos de IA generativa no son explicables, mientras que hay muchos modelos de Machine Learning que sí lo son. De cara a auditorías y similares, es muy importante esto. Recursos, y aquí también podemos hablar, igual que la compañera de NTT, de sostenibilidad. Los recursos que hace falta para uno de estos modelos son espectaculares, ¿vale? Y en un modelo mucho más sencillo, pues se puede ejecutar incluso en un portátil. Estos modelos, estamos hablando de mucho tema. Y por último, el tema de alucinaciones. Los modelos más tradicionales de Machine Learning pues no alucinan o alucinan muy poquito, mientras que los modelos de IA generativa son proclives a alucinar. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que aun en los casos en los que se solapa los casos de uso, como por ejemplo lenguaje natural, también imagen, etcétera, la IA tradicional o no generativa, como queramos llamarla, sigue siendo útil. No todo es IA generativa. Segundo consejo, no hay que coger el modelo más grande, más último, más chulo, más caro, sino el más adecuado, ¿vale? Es decir, más vale maña que fuerza, y lo que hay que evitar a toda costa es burro grande, ande o no ande. Hay hoy en día LLMs para todos los gustos, ¿vale? A mí me encanta esta gráfica que es interactiva de Information is Beautiful, donde tenemos los modelos que han ido saliendo por número de parámetros según el año, ¿vale? Lo que veis aquí es muy sencillo. Antes de 2020 había modelos pequeñitos. Se estaba empezando con la arquitectura Transformers, entonces pues esto no estaba todavía muy desarrollado. Y cuando hemos ido subiendo, ¿vale? Vemos que empieza a haber modelos monstruosos, pero también sigue habiendo modelos pequeñitos. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque no todos son LLMs, también hay modelos pequeños, ¿de acuerdo? Como ha dicho el profesor Ramón López, las métricas de rendimiento de los LLMs son muy engañosas, ¿vale? Son métricas muy genéricas, evaluadas sobre datasets que se conocen muy bien y que los propios modelos ya se entrenan sobre ellos. Es decir, que estas métricas genéricas lo que te dice es, oye, generalmente un modelo más grande te va a ir mejor que uno más pequeño. ¿Pero qué significa ir mejor? Pues es que depende de lo que queramos hacer. Y aquí podemos hablar, que hay una charla mañana, de hecho, muy interesante, sobre los SLMs, los Small Language Models, modelos pequeños de lenguaje. Y eso tiene muchas ventajas, porque muchas veces no necesitamos el modelo más grande para hacer la tarea que necesitamos. Necesitamos un modelo generativo, pero no el más grande. Y esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el abaratamiento de un fine-tuning. Digo, oye, yo quiero adaptar este modelo, pero no me quiero gastar una millonada en adaptar un modelo de estos gigantes de 100 y pico billones de parámetros. Pues puedo utilizar un SLM. Puedo incluso hacer que se ejecute dispositivos pequeños. Por mucho iPhone que tengamos, no vamos a ejecutar un modelo de 400 billones de parámetros. Eso es imposible hoy en día. Entonces, para tareas sencillas, estos modelos son ideales. Entonces, prestemos atención a estos modelos, porque es muy interesante. Y como veis, no solo es que yo lo diga, es que todos los fabricantes, incluido IBM, por supuesto, han estado trabajando en este tipo de modelos pequeños. Es decir, esto cada vez tiene más interés. Hemos pasado quizá de la era de los LLMs a la era de los LLMs y los SLMs. Son dos cosas diferentes y, de nuevo, complementarias. Hay una frase de Alain Prost que me gusta mucho que decía que el objetivo que tenía él siempre era ganar una carrera a la menor velocidad posible, porque ¿para qué esforzarse de más? Pues adaptándola un poco podríamos decir que el objetivo es que todo funcione bien con el modelo más pequeño posible. ¿De acuerdo? Tercer consejo,
Lo importante es la metodología, no la tecnología. Es decir, que el hábito no hace al monje. ¿Cuánto nos importa elegir el modelo correcto y la plataforma correcta? ¿Es importante? Claro que es importante. No vamos a ir a tontas y a locas, lógicamente. Hay muchos costes, hay muchos temas que ver. Pero no es la decisión crucial en esto, ¿de acuerdo? Los hiperescalades, si veis las descripciones de las páginas web, ofrecen más o menos lo mismo a alto nivel. Claro, el diablo está en los detalles, como dicen los ingleses, ¿no? Es decir, estos 4 hiperescalares, que son Azure, AWS, Google e IBM, no os voy a decir cuál es cuál, tenéis que averiguarlo, todos presumen de que son la única plataforma que hace todo. Bueno, pues si son la única plataforma todos, es que todos hacen lo mismo. El diablo, como digo, está en los detalles. Y como todos hacen básicamente lo mismo, lo importante es centrarnos en la metodología, en cómo desarrollar el caso de uso, porque si lo que tenemos es un caso de uso muy difuso, muy mal definido, que no tenemos claros los objetivos, las métricas de rendimiento, los plazos, el equipo, si no tenemos claro nada de eso y decimos, no, vamos a hacer ya generativa como sea, porque es el momento, no vamos a conseguir nada. Por mucho IBM o mucho Google o mucho Azure que tengamos, no vamos a llegar a ningún sitio. ¿De acuerdo? Así que lo importante es centrarse siempre en la metodología, tener claro qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Doy paso a mi compañera Sara para complementar la parte de IBM. Bueno, pues yo vengo a contaros el cuarto consejo, que es básicamente que los modelos open source muchas veces son más adecuados porque compartir es vivir. ¿Qué pasa? Como bien ha dicho mi compañero, la inteligencia artificial generativa está cambiando muy rápidamente. Y es por eso que al final los que tienen más recursos o las empresas tecnológicas, que somos las que más invertimos en tecnología, si ponemos nuestros modelos a disposición de todos los usuarios o todos los clientes que lo quieran utilizar, pues vamos a conseguir que realmente avance todavía más rápido. Esta es básicamente una de las estrategias básicas que tenemos en IBM, que es que somos una comunidad abierta y lo podemos demostrar en varias partes, ¿no? Casi todos los modelos, que de hecho ya ha dicho mi compañero y lo diré luego durante la charla, nos centramos bastante en los Small Language Model, es decir, modelos que son tremendamente grandes, pero no son tan grandes como los Large Language Model. Ponemos a disposición nuestros modelos en Hugging Face, que es el repositorio de modelos de inteligencia artificial más grande del mundo, y también en nuestra plataforma damos la posibilidad de utilizar modelos de otras compañías tecnológicas. Podemos utilizar Meta, podemos utilizar otros muchos modelos que nos hemos encargado de elegir los mejores de todo Hugging Face. La plataforma, además, y esto es algo bastante disruptivo, no está enfocada en que los clientes o las personas que utilizan la tecnología sean meros consumidores de tecnología, sino que queremos ir un poco más allá. Queremos democratizar la inteligencia artificial y hacer que todo el mundo sea capaz de crear inteligencia artificial. Y para ello tenemos nuestra plataforma, que es WatsonX. Ya ha dicho Javier que hay múltiples plataformas, pero la nuestra es esta. Y dentro de nuestra plataforma tenemos 3 pilares fundamentales. Cubrimos el ciclo completo de inteligencia artificial, tanto de IA tradicional como de IA generativa. Me ha gustado mucho lo que ha dicho mi compañero Javier, que es que básicamente hoy en día parece que solo existe la inteligencia artificial generativa y muchos clientes nos vienen diciendo quiero hacer el caso de uso de inteligencia artificial generativa que realmente me ayude a mejorar mi negocio, me ayude a conseguir ese valor diferencial con respecto a mi competencia. Y muchas veces nos cuentan el caso de uso que quieren hacer y decimos, vale, te vamos a ayudar, pero es que tú no necesitas inteligencia artificial generativa, necesitas un modelo predictivo o algo a lo que llamamos inteligencia artificial tradicional. Entonces, nuestra plataforma cubre un poco todo, pero hoy, dado que es lo más moderno y el tema que está más en boca de todos, voy a centrarme un poco más en lo que es la inteligencia artificial generativa. Con respecto a inteligencia artificial generativa, nuestra plataforma cuenta con 3 pilares fundamentales. El primer pilar es WatsonX Data, que es donde residen nuestros datos, donde vamos a hacer las transformaciones de datos correspondientes, donde vamos a almacenarlos. Y es que es muy importante que la calidad de la inteligencia artificial está directamente relacionada con la calidad de nuestros datos, que muchas veces no conseguimos la precisión que nos gustaría y es porque o los datos no están bien recogidos o no hemos sido capaces de procesarlos bien. Entonces, siempre tenemos que empezar con la parte de los datos. Una vez que tenemos almacenados los datos, podemos entrar a lo que a mí me gusta llamar el laboratorio, donde hacemos las pruebas, entrenamos modelos, creamos pipelines de ejecución, donde está la chicha, como digo yo. Y por último, una vez que ya tenemos todo esto desplegado, la parte de gobierno.
El gobierno engloba todo. Cuando hablamos de gobierno, generalmente a la cabeza de varios de nosotros se nos aparecen las típicas gráficas de monitorización, donde vamos viendo cómo cambia la precisión de un modelo, cómo varía a lo largo del tiempo. Y realmente el gobierno no es eso, el gobierno empieza ya en los datos. Si no tenemos unos datos propiamente gobernados, va a ser difícil que podamos gestionar un correcto gobierno de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, también es muy importante estar al día de que nuestro modelo está bien entrenado para los datos que representan la realidad del momento, no la realidad del pasado, y bueno, ciertas métricas que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué también optamos como estrategia por una inteligencia artificial adaptable? Os he contado que tenemos 3 grandes pilares, pero un cliente, cuando adquiere nuestra tecnología, no tiene por qué adquirir todo. Puede decir, mira, es que a mí solamente me interesa el laboratorio de inteligencia artificial. Y contrata solamente eso. Pero si mañana se da cuenta de que necesita la parte de gobierno o necesita la parte de datos, puede incluirla dentro de la plataforma. A mí me gusta decir, imaginaros como si fuera una impresora a la que vais poniendo cartuchos. Pues tú puedes contratar un cartucho y después adquirir cualquier cosa que necesitéis. Por eso nos gusta la inteligencia artificial adaptable, porque no es necesario muchas veces comprar un monstruo cuando muchas veces no sabes qué casos de uso vas a tener que hacer o para qué lo vas a necesitar. Por supuesto, también contamos con algunas herramientas para entrenar y para hacer adaptables los modelos de inteligencia artificial generativa, que estos son los más básicos, ¿no? Hacer prompting, hacer tuning, contamos con InstructLab para poder modificar algunas capas del modelo y hacerlo más específico a nuestro dominio. Pero algunos os estaréis preguntando también, con respecto a lo que ha dicho Javier, hay muchísimos modelos de inteligencia artificial generativa en el mercado. Cuando yo quiero hacer un caso de uso, ¿por qué empiezo? ¿Por un modelo generalista, un modelo muy especializado? ¿Qué modelo es el que mejor me funciona? Bueno, pues yo hoy voy a daros algunas bases que tenéis que tener en cuenta para elegir un modelo de inteligencia artificial generativa dentro del entorno empresarial, ¿vale? Un modelo generalista, como bien pone ahí, pues tiene una cantidad muchísimo más grande de datos que uno específico. Por ejemplo, los modelos, está probado que si cogemos una tarea muy específica, ¿no? Imaginaros, una tarea de generación de código, una tarea muy específica, y cogemos un modelo que ha sido propiamente entrenado para esa misma tarea, o un modelo enorme que ha sido entrenado para cualquier cosa, nos hemos dado cuenta de que la precisión aumenta. Ahora, si a estos dos modelos los ponemos a funcionar en otro caso de uso diferente, probablemente el modelo generalista sea mucho mejor. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un mundo empresarial. En el mundo empresarial yo quiero que el modelo que utilice para un caso de uso o para algo concreto sea el mejor. A mí, yo no necesito que sea el mejor resumiéndome textos si yo lo que quiero hacer es generar código. También entran otras características en juego, el precio. El modelo, cuanto más parámetros tenga y cuanto más grande sea, necesita más infraestructura tanto para ser ejecutado como si queremos hacer algún entrenamiento específico para adaptarlo a nuestro dominio. ¿Por qué? Básicamente, cuanta más infraestructura y cuanto más recursos necesitemos, más va a costar ejecutar ese modelo. Entonces, al final, pues el proveedor de tecnología nos lo va a cobrar obviamente más caro. Entonces, los modelos más pequeños siempre tienen un coste bastante inferior. La personalización, como venía diciendo, si nosotros queremos entrenar algunas partes del modelo, siempre va a ser mucho más sencillo y mucho más barato entrenar un modelo cuanto más pequeño sea. Y por último, tiempo de respuesta y despliegue. Los tiempos de respuesta, como venía diciendo hasta ahora, también obviamente se van a ver disminuidos cuanto más pequeño sea el algoritmo, porque va a necesitar la ejecución de pues, menos parámetros. Y por otro lado, los modelos que tienen cantidad ingente de datos, es decir, que son enormes, no pueden desplegarse generalmente on-prem, porque nos hemos encontrado que generalmente casi todos los clientes no tienen infraestructura necesaria para poder correr ese modelo. Y sin embargo, los SLMs o modelos más pequeños, para algunos de vosotros que necesitéis, por la estrategia de vuestras compañías, ejecutar algo on-prem, sí que vais a poder ejecutarlo, vais a necesitar infraestructura, pero no vais a necesitar una infraestructura tan grande como los LLMs. Y por último, la transparencia. Esto es importante. Cuantos menos datos hayan sido utilizados para entrenar el modelo, más fácil es encontrar el origen de esos datos, seguir el linaje de esos datos, es decir, ver todos los procesos de transformación que han llevado a cabo, y es mucho más fácil de cara a vuestras compañías saber qué es lo que se ha hecho con ellos.
Uno de nuestros pilares básicos también es la transparencia o confiabilidad. Todos nuestros modelos han sido entrenados con datos curados, entrenados. Para que os hagáis una idea, nos hemos quedado únicamente con el 30% de los datos que teníamos antes de empezar el proceso de curación, y es por eso que podemos asegurar como proveedor la propiedad intelectual a todos nuestros clientes, ¿vale? Cualquier cosa que nuestro modelo saque, os aseguráis como cliente que tenéis la propiedad intelectual de la generación. Y por último, cuando hablamos de confiabilidad, también tenemos que hablar dentro del ciclo de vida cómo funciona la gestión de riesgos, cómo funciona el cumplimiento normativo. También tenemos dentro de la parte de Watson X Governance, como os venía diciendo, unos módulos que nos ayudan a gestionar los riesgos que pueda tener vuestra compañía. Generalmente, esta parte de gestión de riesgos requiere de un desarrollador de tecnología, como puede ser Telefónica Tech, que os ayude a identificar y a gestionar todos estos riesgos. Y, por último, también a estar conscientes o a estar al día del todo el cumplimiento normativo que aplica vuestra compañía, porque muchas veces el desconocimiento de la norma no nos exime de cumplirla. Entonces, es muy importante que como compañía estemos preparados porque, sobre todo, la agencia europea ha sacado la EOIAT, que básicamente es la normativa que engloba la inteligencia artificial, que ya está vigente, pero hasta 2025 no empieza a multar, pero es importante como compañías que empecemos a estar preparados para cuando llegue ese momento, para auditorías o lo que sea, tengáis toda la información bien y bueno, disponible para enseñar en caso de que sea necesario. Y por último, en IBM también apostamos por una estrategia de inteligencia artificial híbrida. Voy a seguir pasar a la siguiente. Seguimos el modelo de poder desplegar nuestra tecnología, incluso nuestra plataforma completa, on-prem, para todas las compañías que pues, todavía no hayan hecho el cambio a la nube, y por supuesto la nube, no solo en nuestra nube propia. Obviamente nosotros contamos con IBM Cloud, que podemos desplegar nuestra plataforma, pero también podemos desplegarla en AWS. Por ejemplo, también somos capaces en la parte de gobierno de conectarnos con otros modelos que han sido desplegados en Azure o en cualquier otra plataforma y traerlos con el Bring Your Own Model, es decir, vuestro propio modelo, ya sea desplegado en otra nube o un modelo que habéis desarrollado vosotros de manera interna. Y un poco por acabar y juntar lo que venía diciendo mi compañero Javier y lo que venía diciendo yo, ambos consideramos que la sinergia entre la tecnología puntera y el conocimiento del negocio es fundamental para poder llevar a cabo los proyectos. ¿Por qué? Porque simplemente con tecnología, sin alguien que sea capaz de desarrollarlo de manera correcta, no vamos a conseguir ese valor o ese punto diferencial con respecto a la competencia, y una correcta visión del negocio sin contar con la tecnología apropiada, pues probablemente o nos va a costar mucho más llegar al mismo punto o no vamos a ser capaces de hacerlo. Por eso la sinergia de ambas creo que es importante. Y bueno, ya está. Muchas gracias, Javier, Sara, por vuestra exposición. Gracias por tomamos nota de estos detalles, de estas estrategias que nos habéis dado para superar este FOMO, este vértigo tecnológico a la inteligencia artificial generativa. Pasamos al turno de preguntas. No sé si hay alguna cuestión que queréis plantear a Sara o a Javier. Recordamos que hay micrófonos en la sala. ¿Sí, una pregunta? El módulo de gobernanza, ¿cómo consigue, por ejemplo, evitar vías por diversidad humana? ¿Diversidad de género, de edad? Vale, nuestro apartado, nuestro pilar de Watson X Governance no es que evite el sesgo, es que nos ayuda a identificar si los datos que estamos utilizando para entrenar el modelo tienen sesgo. ¿Cómo lo hace? Al final, por debajo de los algoritmos, lo que hacen es probar las mismas ejecuciones cambiando únicamente, imaginaros, el género, cambiando la edad. Para eso, generalmente, tenemos que definir un apartado que va a ser de referencia y otro que va a ser el monitorizado. Es decir, imaginaros, si vamos a intentar descifrar si el género femenino tenemos algún tipo de sesgo frente al masculino, entonces lo que haremos es fijar el género masculino como el de referencia y el femenino como el monitorizado. Y entonces el modelo por detrás hará pruebas y si ve que
ejecutando, por ejemplo, el mismo registro, cambiando únicamente el género, nos da una probabilidad menor, el mismo resultado con una probabilidad menor o un resultado diferente, entonces nos dirá que tiene sesgo. De hecho, en esos monitores que hay dentro de la parte de gobierno, hay un monitor que es el de sesgo y podemos decir, oye, si en algún momento, en alguna de estas características identificas que hay más del 0,8, es decir, tú puedes elegir la métrica y que automáticamente se ejecute un trigger y te avise como compañía de que hay algo que no estás cumpliendo bien. Bé, tenim més temps. Si hi ha alguna altra pregunta a plantejar? I si no, doncs agraïm l'assistència, la participació en aquest congrés de la Sara, al Javier. Gràcies.